perfil. Ella es Tiffany. Bien, buen día, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Buenas tardes, Hoy Guillermo. día vamos a ver, gracias. Hoy día vamos a ver este tema ya, el tema que concierne a la placa bases para columnas ya. Pasa que las columnas, que son de acero en este caso, obviamente tienen que descargar la carga de toda la estructura al suelo, ¿no es cierto? Cualquier estructura tiene que descargar finalmente o tiene que descansar sobre el suelo, ¿no? Descargando toda la carga que conlleva ella al mismo. Entonces, acá nosotros, para las columnas de acero, este, este elemento, como es de acero, obviamente tiene una resistencia bien alta, ¿no es cierto? Y tiene que ir a descansar en el suelo y ustedes saben que a cualquier estructura se le realiza algo que se conoce como fundación, digamos, ¿no? Que puede ser zapata, puede ser pilote, etcétera. Esa fundación es directamente y siempre es así, es de material hormigón armado, digamos, ¿no? Porque el acero no puede ir directamente, no puede estar en contacto con el suelo para empezar, porque el suelo tiene una alta humedad, entonces lo que conllevaría a una corrosión de ese acero, ¿no? Es por ello que obviamente se tiene que diseñar zapatas de hormigón armado, porque el hormigón tiene una buena resistencia a la humedad y entonces, pero para lograr esa transmisión de carga, podríamos decir que se tiene que realizar entre la columna de acero y la zapata de hormigón. Esa transmisión de carga se tiene que dar a través de una placa, ¿no es cierto? Porque no puede la columna de acero no puede ir directamente enlazada con la zapata de hormigón, digamos. Entonces, se tiene que colocar una, un elemento cuya área, en este caso es una placa, cuya área tiene que ser lo suficientemente grande para lograr que esa transmisión de carga se haga o se realice sin el peligro de una falla por punzonamiento que se conoce, digamos, ¿no? O falla por aplastamiento, digamos, ¿no? Entonces, esa placa que ustedes la ven acá en corte diseñada, digamos, y acá en planta, es la que vamos a aprender a diseñarla el día de hoy ya. Básicamente, las características son estas que ustedes ven acá. Ahí esta es una vista en planta, por ejemplo. Entonces ahí tenemos el perfil de columna transmitiendo la carga y ahí tenemos la placa en planta, ¿no? Esa placa va a ir enlazada a la, a la zapata de hormigón a través de estos anclajes que son pernos, digamos, que aquí lo podemos nosotros observar, estos pernitos de aquí, que van a servir de anclaje, ¿no es cierto? Para que esa placa de acero se ancle. Y aquí tenemos la vista de planta de cómo se colocan estos pernos. Vamos a ver el detalle cuando veamos el ejercicio. Y que se anclan ahí y de esta manera se garantiza que la transmisión de carga se va a dar de una manera correcta, ¿no? Que las tensiones que se van a generar ahí en el contacto van a ser distribuidas de una manera
que exista el riesgo de punzonamiento, digamos, que se conoce, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí usted tiene un poco de introducción o teoría, como lo dice acá, que las placas de base sirven para transferir la carga de la columna al cimiento, ¿no? En este caso a la zapata que nosotros conocemos. Es un elemento de transición entre un material muy resistente, el acero tiene una alta resistencia, como el acero, a uno de menor resistencia como el hormigón, ¿no? Entonces, ese es un elemento de transición. Elemento de transición porque transmite la carga, digamos, de la columna de acero a la zapata de hormigón. Y entonces vamos a ver cómo es que se desarrolla esto. Y espérenme un ratito acá, que el documento lo tengo guardado aquí y ahorita les comparto ya. Ya, perfecto. Ya, acá compartí pantalla. Ya. Listo. Entonces, en la anterior clase, nosotros habíamos empezado a realizar este ejercicio, ¿no? Pero la anterior clase o la última clase que nosotros pasamos, este ejercicio, habíamos aprendido a diseñar o a realizar las verificaciones para una vigueta de acero trabajando en conjunto con una losa de hormigón, ¿no? Es decir, formando lo que se conoce como un elemento en colaboración. Esto habíamos hecho la anterior clase, habíamos desarrollado todo eso, cómo es que se calcula todo. Y ahora lo que vamos a ver hoy día es que vamos a realizar el diseño que se requiere para una placa que tiene que ir aquí en el contacto, que tiene que ir aquí en el contacto la columna de acero, esta de acá, y la base de hormigón, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué dimensiones necesarias tiene que tener esta placa que se va a colocar aquí, obviamente, para el contacto entre la columna de acero metálica y la zapata de hormigón, aquí, ¿no? Vamos a ver cómo es que se realiza eso. Ya, entonces, hagamos eso y veamos. Para empezar, tengo que transmitir la carga, tengo que ver cuál es la carga que le impone esta estructura, esta edificación que tiene 4 niveles o 4 pisos. ¿Cuál es la carga que le va a transmitir ahí, digamos? ¿Cuál es la carga que le llega? Entonces, esa carga, sabemos obviamente que va a ser de dos tipos, va a ser carga muerta y carga viva, ¿no? Para ello, lo que yo voy a hacer es analizar, primeramente, cargar la losa, o sea, calcular la carga superficial, así distribuida sobre toda la losa, como hicimos en la anterior clase, y luego calcular la carga puntual que cada piso o cada nivel, digamos, cada piso le impone a la columna, digamos, y para finalmente transmitirla al suelo acá, ¿no? Donde ella va a descansar. Entonces, fíjense que cada piso me transmite una carga puntual y obviamente ese diseño yo lo tengo que hacer respecto a la columna más cargada, ¿no? Fíjense que acá aquí tenemos una columna, acá en este borde, en esta esquina otra, en este borde otra, acá. Y aquí, como lo vamos a ver a continuación, yo me doy cuenta que la columna más cargada y respecto a la cual yo tengo que realizar el diseño de la placa base es obviamente la central, digamos. Esta es la columna más cargada. Ahorita vamos a ver y vamos a ver por qué es así y vamos a ver cómo se calcula. Pero como yo les decía acá, cada nivel va a transmitir una carga puntual a esa columna central, ¿no? Porque este ambiente o este nivel que ustedes ven acá se repite en los cuatro, esta planta de aquí se repite en los 4 niveles que ustedes ven aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces cada nivel me va a transmitir a mí una, una fuerza puntual, digamos, P1, que van a ser de dos tipos, ¿no? Cara muerta y cara viva, P2, P3 y P4, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es estimar la carga superficial que
actúa sobre cada uno de estas losas, digamos, ¿no? Sobre la losa, carga superficial sobre la losa. Y esa carga ya nosotros la habíamos determinado en la anterior vez. Este, obviamente aquí la carga en servicio ya tiene que ser, ¿no? Porque se acuerdan que aquí en elementos de colaboración nosotros hacíamos una verificación cuando todavía la estructura no estaba en servicio o cuando todavía se estaba vaciando, digamos, esa losa. Y otra verificación cuando ya la estructura estaba totalmente en servicio con la carga total, ¿no? O sea, cuando ya estaba funcionando. Entonces la carga que tenemos que usar ahí para calcular la base esa tiene que ser obviamente la carga que nosotros hemos calculado cuando ya consideramos todo en servicio, ¿no es cierto? Esta de acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación ya. Y veamos cómo es que se desarrolla. Pues aquí está, fíjense. Dice que este, este cálculo lo vamos a hacer por lo que se conoce como área de influencia, ¿ya? O sea, por áreas de influencia. ¿Cómo se hace este cálculo por área de influencia? Fácil, ¿no? Aquí nosotros tenemos 4 ambientes, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Para esta planta de losa. Entonces yo digo que cada ambiente está siendo sostenido por 4 columnas. Por ejemplo, este ambiente de aquí está sostenido por esta columna, por esta columna, por esta y por esta, digamos. Lo mismo el otro que está aquí abajo, está sostenido por esta, por esta, por esta y por esta, ¿no? Lo mismo este otro ambiente de acá, por esta, por esta, por esta. Es decir, la carga superficial que tiene la losa se va a subdividir para cada ambiente en 4, ¿no es cierto? En 4 partes iguales, porque cada uno está siendo sostenido por 4 columnas. Entonces, por ejemplo, este ambiente de aquí yo lo parto en 4, ¿no? Ahí, ahí, en 4. Lo mismo sucede con el otro. Ahí lo parto en 4 porque son 4 columnas que están sosteniendo. Lo mismo con este de acá, lo parto en 4. Y lo mismo sucede con este de aquí, lo parto en 4. Y listo, ¿no? Entonces fíjense que cada columna de cada ambiente se lleva la cuarta parte, ¿no? Por ejemplo, esta columna tiene que resistir esta porción de losa, esta de aquí, ¿no? Que es la que menos resiste por el mismo hecho del área de influencia. Nosotros podemos observar, digamos, que esta va a ser la menos cargada, ¿no? Esta de aquí tiene que resistir esta porción de este ambiente de acá y además la otra porción del otro ambiente de acá, ¿no? Que sería esto. Y la central es la más cargada porque es la que más área de influencia tiene, bueno, de carga. Porque, por ejemplo, de este ambiente tiene que resistir esta porción, de este otro ambiente tiene que resistir esta porción, de este otro tiene que resistir esta otra porción, de este otro esta otra porción, y de este otro, obviamente, esta otra porción, ¿no? O sea, es la columna que recibe una cuarta parte de porción de los 4 ambientes, la única, porque las otras, por ejemplo, estas esquineras solamente reciben una de un ambiente, una cuarta parte de un ambiente. Estas de borde de aquí están a los costados, reciben una cuarta parte solamente de 2 ambientes, y la única que recibe de los 4, la cuarta parte, es la central, y ahí el área de influencia lo corrobora, ¿no? O sea, va a ser la columna más cargada, digamos. La columna B2, ¿qué le llaman la columna B2? Porque esa es su ubicación, ¿no? Fíjense que cuando ustedes vean un plano estructural, así se lo van a subdividir por eje, digamos. O sea, este eje vertical, nosotros lo vamos a denominar como A, B y C, ¿no? Y los horizontales acá van a ser 1, 2 y 3, digamos. Que son ejes aquí verticales, verticales, y estos aquí son horizontales y horizontales, ¿no? Vamos a hacerlo con flecha, ¿no?
estar haciendo horizontales y horizontales. Entonces, si a mí me dicen columna B2, porque eso cuando ustedes tienen un plano, no dicen, digamos, columna central, nada. Me dicen columna B1 o columna B2 o B3, digamos, ¿no? Y ahí uno tiene que saber identificar. Si a mí me dicen B2, quiere decir la intersección del plano B con el plano 2, digamos, que sería esta de acá. Esta es la columna B2, digamos. Si a mí me dicen columna B1, por ejemplo, quiere decir la intersección, no puede haber B1, pero no, A1, digamos. La intersección de, claro, B1 sería esta, ¿no? El plano vertical, que es B, con el plano horizontal, que es 1, digamos. Esta es la B1, por ejemplo. Y ahí sí hay que saber identificar, ¿no? Esta, por ejemplo, sería columna A2, digamos. Y eso como para, como conocimiento, ¿no? ¿No? Porque un plano real así le dicen a uno, digamos, columna C3, C2, digamos. No dicen columna central ni nada, y uno tiene que saber ubicarse. Bien, entonces esta es la B2, por eso ahí dice columna B2 ya. Cargar la columna B2, ¿por qué? Porque es la más cargada, ¿no? La más cargada. Entonces fíjense que el área tributaria para esa columna va a ser de 36 metros cuadrados, ¿no? ¿De dónde sale eso? Que cada uno de los ambientes tiene 6 metros por 6 metros, ¿no? Entonces, como cada ambiente hay que dividirlo entre 4, entonces yo digo que aquí, por ejemplo, ahí hay 3 metros, ¿no? Porque esto se ha dividido en mitad, 3 metros, y mitad para acá, 3 metros, ¿no? 3 metros. Lo mismo sucede con el otro, ¿no? Este vertical lo hemos dividido en 3 por 3, ¿no? Que todo en partes iguales. Ahí 3 por 3, ¿no? Entonces, finalmente las dimensiones para esa área tributaria, considerando que todo esto se divide para cada uno de los ambientes igual, de 3 por 3, 3 por 3, va a quedar 6 metros por 6 metros, ¿no? Aquí hay 3 y aquí hay 3, digamos. 3, 3. Lo mismo sucede acá, digamos. Aquí hay 3. Entonces, esta es el área tributaria de carga, ¿ya? 36 metros cuadrados, 6 por 6, ¿no? Base por altura, 6 por 6. Una vez calculada esa área tributaria, a continuación, lo que vamos a hacer es la estimación de carga, ¿ya? O sea, la estimación de carga, para distribuir una carga uniformemente distribuida en toda el área de losa, ¿no es cierto? Así esta área, una carga por metro cuadrado, como ustedes observan acá, uniformemente distribuida. Y bien, acá en esta estructura, por ejemplo, nosotros tenemos 3 losas de entrepiso, que son estas donde nosotros vamos a utilizar ese espacio para lo que va a ser construida la edificación, digamos, y una losa de techo, ¿no? Que es esta de acá. Y eso hay que saber identificar porque la losa de techo o el techo no va a recibir la misma carga que la losa de piso, digamos, ¿no? O sea, la losa que en realidad se usa para lo que va a ser construida la estructura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la losa de techo no tiene muros, digamos, o sea, no se construye paredes en el techo. Entonces, por ejemplo, la carga de muro no se va a considerar ahí, digamos. Sin embargo, en la losa de entrepiso, que son los ambientes cerrados, que aquí son 3, fíjense, 1, 2, 3, es así, digamos, hay que considerar los muros, las paredes que nosotros conocemos divisorias, la carga así. Y también otra cosa que se diferencia la losa de techo con la losa de entrepiso es que la losa de techo no recibe la misma carga viva de la losa de trepiso que se conoce, digamos, ¿no? O sea, en el techo no va a vivir gente, en el techo no se van a subir muebles allá, digamos, para los camas, para los dormitorios, nada, digamos, ¿no? Allá simplemente el techo está dado para proteger la estructura de los factores ambientales, ¿no? Entonces, ahí la carga viva disminuye porque la carga viva que se considera ahí es básicamente que en cualquier momento cualquier operario se tiene que subir una persona ya a hacer algún tipo de mantenimiento, ¿no? Esa, por ejemplo, es una diferencia. Y por eso acá cuando ustedes ven que yo estoy realizando el cálculo, voy a considerar
tipos de ambiente. Un primer ambiente que es la carga de techo, de losa de techo. Y luego las otras losas ya son las losas de entrepiso o las losas que se utilizan, digamos, ¿no? Para lo que fue construida la estructura. Bien, entonces tenemos dos tipos de cargas siempre, ¿no? Que son las cargas muertas y las cargas vivas. Cuando hablamos de cargas muertas, tenemos que calcular la presión o la carga distribuida en toda la losa, como hemos aprendido, y para lograr ese cometido tenemos que multiplicar el peso específico del material que estamos considerando por el espesor de ese material, ¿no? Entonces, como cualquier losa, tiene básicamente estos tres tipos de componentes, ¿ya? Un piso más contrapiso, que puede ser, por ejemplo, el azulejo que se coloca a cualquier losa, espesor de 4 centímetros, o 0,04 metros, y eso multiplicado por el peso específico de ese piso más contrapiso, 2200, siempre vamos a tomar estos valores, y me da la carga correspondiente al piso más contrapiso, que repito, puede ser cualquier tipo de piso, el más conocido es el azulejo donde nosotros pisamos directamente, ¿no? Luego viene la losa resistente, digamos, ya con armadura, con fierro, y todo eso. Espesor 8 centímetros, 8 centímetros, porque eso es lo que nos ha dado el problema. Piensa que el problema no dice que la losa es de 8 centímetros. Eso es dato del problema. Entonces, 8 centímetros de espesor por peso específico no es esto, ¿no? Peso específico del hormigón armado, 2400. Ahí tienen la carga superficial debido a la losa, ¿no? Vamos con el cielo falso o el estucado que ustedes ven por abajo. Esa cosa blanca que ustedes observan en el techo por abajo, ¿no? Eso se llama estucado. Eso está hecho de yeso, material yeso, y vamos a tomar siempre un valor correspondiente a 15 kilos por metro cuadrado, ¿ya? Suman todas estas tres, digamos, que son los componentes que componen una losa, y ahí tienen la carga muerta, ¿no? 295 kilos por metro cuadrado. Aquí no consideramos el tabique o los muros o las paredes, porque estamos analizando la losa de techo. Ahí no se van a construir paredes para dividir ambientes, digamos, ¿no? Y la carga viva, la que se utiliza es la carga viva de techo, ¿no? O sea, como yo les mencionaba, y es una carga que se tiene que considerar porque en algún momento allá puede subir un operario a realizar algún tipo de mantenimiento y se considera una carga viva que no es de igual magnitud que la de piso, pero la de entrepiso, pero hay que considerarla, ¿no? 150. Entonces, piense ustedes que esas cargas superficiales por metro cuadrado que nosotros hemos calculado, haciendo la suma de la carga muerta, los materiales que componen eso, y la carga viva de techo, multiplicándola por por el área tributaria calculada de esta manera como ustedes vieron aquí, ya yo tengo una carga puntual, tanto muerta como viva, ¿no? Es decir, nosotros calculamos la carga superficial actuando sobre toda la superficie de losa de esta manera, digamos, sobre todo, por eso es una carga superficial por metro cuadrado. Y una vez calculada esa carga, vamos a multiplicar por el área tributaria, para esta columna de aquí, por el área tributaria que la hemos calculado, y de esa manera logramos obtener primero la carga puntual que le transmite el techo a esa columna, digamos. Esa carga puntual es de dos tipos, ¿no? Carga muerta y carga viva, ¿no? Y es esta de aquí, ¿no? Esta de acá que hemos calculado así. Fíjense, ahí, ¿no? Carga muerta y carga viva. Entonces esas son las cargas puntuales que le van a transmitir esa losa de techo a la columna central, que es la que estamos calculando, ¿no? Luego que se calcula la carga de techo, a continuación vamos con la carga de losa de entrepiso. Entonces, para la losa de entrepiso, este, podemos nosotros ya conocer directamente, por ejemplo, cuál es la carga muerta, ¿no? ¿Cómo conocemos eso? ¿Cuál es la carga muerta? Porque aquí, por ejemplo, para losa de techo, nosotros, el cálculo que se va a realizar para el peso propio de la losa en sí, viene a ser estos tres, pero para la losa de entrepiso ya hay que sumar aquí el peso propio de la tabiquería, digamos, o sea, del tabique, podríamos decir, ¿no?
que esa carga debido al peso propio del tabique, ¿cuánto tomamos? Por acá ustedes cuando hicimos este cálculo lo pusimos, digamos, estaba por aquí, ¿no? Tabique, fíjense, el tabique era 100 kilos por metro cuadrado, o sea, se estima una carga distribuida en toda la losa de 100 kilos por metro cuadrado. Entonces, a esta de aquí, a diferencia de lo que tomábamos en el techo, a esta misma, digamos, le suman ustedes 100 kilos por metro cuadrado y directamente para no volver a hacer el mismo cálculo acá, digamos, y no perder el tiempo, porque yo tendría que hacer estos mismos tres, nada más que aquí ya aumentarle el peso propio del tabique, digamos, tabique, tabique o las paredes, digamos, los muros, ¿no? Esa carga de 100 kilos por metro cuadrado, ya. 100 kilos por metro cuadrado, entonces a este mismo valor que ya calculé para el techo, le sumo 100 y ya tengo la carga muerta para considerar el entrepiso, ¿no? Que es 395. Ahí ya se consideran los muros o las paredes que dividen los ambientes, ¿no? Y otra cosa que cambia es la carga viva, ¿no? La carga viva ya para la estructura, para los entrepisos, donde ya va a ir toda la carga para lo cual va a ser construida esa estructura. En este caso ya siempre es mayor, ¿no? 300 kilos por metro cuadrado. Entonces esas dos cargas las multiplican ustedes por el área tributaria, estos 36 metros cuadrados que han calculado acá, y ya tienen la carga puntual, ¿no es cierto? Ahí fíjense, la carga puntual, que si nos vamos al dibujo acá, y nos vamos al dibujo ahí, de que ya hemos calculado la carga muerta y vida que le transmite el techo, y lo que hemos hecho a continuación es calcular, lo que hemos hecho a continuación es calcular la carga viva y muerta que le transmite cada uno de los entrepisos, ¿no? Uno, uno, dos y tres, ¿no? Pero fíjense que el cálculo lo hemos hecho considerando una sola losa, un solo nivel, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, tenemos tres niveles. Entonces, esta carga que han calculado aquí, esta carga que han calculado aquí, la tienen que multiplicar por 3 acá, ¿no? Aquí fíjense que hay un pequeño error. A ver, vamos a ver, son 3. Uno, 2, 3, ¿no? Claro, son tres niveles. Entonces, aquí no es por 2, ¿no? Aquí van a ustedes componer esto cuando estén practicando. Y aquí sería por 3, ¿no? O sea, la carga esta que han calculado tanto muerta como viva de manera puntual se repite en 3 niveles. Es decir, esto hay que multiplicarlo por 3. No son 2, bueno, son 3. Aquí yo estoy considerando 2, digamos, pero en sí en el ejercicio son 3. Entonces, aquí por 3 y acá por 3. Ya eso vamos a corregir. O digamos que aquí yo lo estoy haciendo para 2, digamos, pero no olviden que en el ejercicio, aquí en este ejercicio son 3, digamos. 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, por eso hay que multiplicar por 3. Yo ahí estoy considerando como si fueran 2. Y esta de acá que es el techo, que ya eso se hace aparte. Aquí son 3, ¿no? Entonces, los entrepisos son 3. Yo aquí he considerado como 2, pero está incorrecto para el ejercicio que tengo. Y entonces, una vez calculan ustedes la carga total de los entrepisos, ya considerando todo, digamos, y le suman a la carga de techo, que es esta de aquí, tanto muerta como viva, y finalmente ahí tienen la carga total, ¿no? La carga total que le llega a esa columna, ¿no? Que básicamente es dos tipos, carga muerta y carga viva, ¿no? Ahora aquí la carga muerta, fíjense, lo que vamos a hacer es esta carga muerta que calculamos, digamos, aquí, que es la total, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1.25 o mayorarla un 25%, ¿ya? Ese 25% es considerando el peso propio del elemento, del material acero, digamos, ¿no? O sea, del material metálico, tanto el peso propio de las columnas como el peso propio de las vigas de acero que no hemos considerado, no lo hemos añadido. Entonces, en ese caso, directamente para no estar
calculando el peso propio de cada uno de los elementos de acero de la columna y de las vigas. Entonces, básicamente lo que se hace es mayorar un 25%. Simplemente multiplican por 1.25 a la carga muerta total que calculan aquí y ya tienen considerando ese peso propio, ¿no? Aquí tienen la carga muerta y tenemos eso entonces. Entonces, de esa manera es como se estima la carga, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí tenemos esta columna con la carga idealizada, ¿va? La columna idealizada que está aquí. Esta es la que estamos viendo. Estamos viendo que está articulada aquí. La vamos a tomar como articulada aquí, digamos, la columna, y empotrada aquí abajo, ¿no? Donde vamos a realizar el diseño de la placa base. Ahora, la longitud de esa columna viene a ser de 3.5, ¿no? 3,5 metros. ¿Por qué? Porque aquí la cota, ¿no? La elevación me lo dice. Aquí está la cota 0, que es el nivel, digamos, del piso. Y aquí el primer piso viene a una altura a una elevación de 3.5, dice, ¿no? Entonces, esa longitud es 3.5. Y es lo que consideramos acá, 3.5 metros. Ahí está, ¿no? Sometida a una carga de esa columna, hay una carga que finalmente es la que se va a transmitir al suelo, tanto muerta como viva, correspondiente a estos valores, ¿no? Calculados como les he explicado acá, carga muerta y carga viva. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es el tema del día de hoy, ¿no? Vamos a diseñar una placa base de contacto para lograr transmitir esta carga, ¿no? Esta carga que hemos estimado ahí. Entonces ahí tenemos el diseño o el modelo que va a tener esta placa base, ahí más o menos. Y vamos a ver cómo es que se realiza esto, ¿ya? Entonces tenemos ahí la columna, la carga, que ya la hemos estimado, muerta, tanto muerta como viva. Y a continuación lo que nos va a interesar es diseñar este elemento de transición o placa base, ¿no? Entonces ese elemento de transición o placa base va a tener estas características. Ahí tenemos el perfil colocado de esta manera. Ahora, el perfil acá nos dicen, o ya está diseñado, podríamos decir, y acá nos dan qué tipo de perfiles. Obviamente es un perfil WF tipo I, y aquí está la marca, ¿no? Con estas características de perfil nosotros podemos entrar a tabla y sacar sus dimensiones, ¿no? Tanto la altura como su base, inercia, módulo plástico, etcétera. Pues aquí me dice que la columna, en este caso la columna central, es 16 WF50, ¿no? O sea, ya nos está dando el perfil de la columna diseñado. Y eso es importante saber porque nos va a interesar conocer la altura del perfil y la base del perfil, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que se hace. Entonces fíjense que el perfil se coloca de esta manera, ¿no? La placa se va a colocar de esta manera. Tenemos ahí la altura, tenemos ahí la altura D del perfil y acá tenemos su base, ¿no? En la otra dirección su base. Entonces la placa va a ser rectangular ahí, donde la dimensión mayor la vamos a denominar como D y la dimensión menor la vamos a denominar como P. Ahí tenemos los pernos de conexión o los anclajes que se van a colocar para lograr anclar esta placa base con la fundación, que es esta, de concreto reforzado o hormigón armado, ¿no? Entonces ese anclaje o ese perno se coloca, se introduce y ahí es donde se ancla eso, ¿no? Entonces esos pernos son 4 y van distribuidos de esta manera. Ahorita vamos a ver cómo se van a disponer eso, ¿ya? Entonces, a continuación, nosotros lo que vamos a hacer es verificar cuál es el área necesaria, ¿no? Para poder dar estas dimensiones B por D. Entonces, el área van a ser, o voy a adoptar el mayor entre dos valores. Primero, el valor de área necesaria por carga, dice. O sea, vamos a ver cuánto de área necesita esta carga que se tiene que transmitir ahí, cuánto de área necesita esta placa para lograr
transmitir de manera adecuada esta carga, digamos. Entonces, obviamente, primero calculamos el coeficiente de mayoración, como ustedes conocen, 1.2 cara muerta más 1.6 cara viva, sobre cara muerta más cara viva, ¿no? Y tienen ustedes cara muerta y cara viva, ¿no? Calculan entonces coeficiente de mayoración, este de acá. Luego aplicamos la fórmula para poder calcular el área necesaria, y dice que el área necesaria va a ser o va a obedecer a esta fórmula de acá. Coeficiente de mayoración por la carga total P, eso va a ser igual al coeficiente de minoración. Este coeficiente de minoración es de 0.6, 0.6 por 0.85 por FCK, dice. FCK es la resistencia máxima a compresión del hormigón, que obviamente aquí ya se considera la resistencia que va a tener esta placa esta fundación de hormigón para poder resistir la tensión de contacto que le va a imponer la carga, la placa, digamos, que le va a transmitir la placa. Esta tensión de aquí, que es de contacto, va a ser de 0,85 FCK, digamos. Esta FCK es la resistencia máxima a los 28 días a compresión del hormigón, digamos. Que como nuestro ejercicio nos ha dicho que es un hormigón H21, este H21 quiere decir FCK de 21 megapascal, 21 megapascal o 210, si lo transformamos a kilos por centímetro, 210 kilos por centímetro. Ahí, ¿no? Si dice H25, quiere decir 25 megapascal de resistencia a compresión máxima o 250 kilos por centímetro cuadrado. En este caso, a nosotros el ejercicio nos ha dicho un H21. Vamos a corroborar acá. Y aquí dice, fíjense, hormigón H21, ¿no? Resistencia 21 megapascal o 210 kilos por centímetro cuadrado. Veamos a ver. Perfecto. Entonces, esta es la fórmula, ¿ya? Por el área, ¿no? El área es el área mínima de esta placa. Entonces, reemplacen, fíjense, P es obviamente la suma de carga muerta más carga viva. Ahí tenemos, y reemplazamos, ¿no? Coeficiente de mayoración, que es este, por P, que es este. Eso va a ser igual a 0.6 por 0.85, 0.6 coeficiente de minoración por 0.85 por FCK, que es FCK, la resistencia del hormigón a los 28 días, H21, 210 kilos por centímetro cuadrado, son los 210 que ustedes ven acá, por el área, ¿no? Entonces el área de placa es el área mínima que tenemos que hacer cumplir, digamos, 950.113 centímetros cuadrados. Este es el área que nos dio que necesitamos como mínimo, para poder resistir esta carga, ¿no? Que se le va a transmitir, ¿no? Entonces, pero, dice que este resultado me está dando la información a mí que yo no puedo poner un área menor a esta, tiene que ser mayor o igual a esta carga. Y hay otra área mínima por normativa. ¿Por qué por normativa? Eso voy a explicar a continuación. Fíjense entonces, aquí dice que para que no haya el riesgo de fractura, digamos, y para que estén correctamente las separaciones, por ejemplo, de estos pernos, la disposición tiene que ser la siguiente, ¿ya? En dirección de estos pernos, desde el centro hasta el borde, hasta aquí hasta el borde, ahí, se tienen que colocar para que no exista el riesgo de fractura o cosas por el estilo, o sea, no exista el riesgo, qué sé yo, aquí lo voy a explicar, de una fractura aquí que se puede ocurrir, digamos, si es que esta separación no se cumple como mínimo. Este,
Vamos a decir lo siguiente. Como mínimo del centro de este perno hasta el borde en dirección D, ¿no? Estamos primero analizando dirección D. Se tiene que colocar a una distancia correspondiente a 1.5 veces el diámetro del perno. Es decir, 1.5 veces el diámetro del perno como mínimo desde el centro hasta el borde. Y desde el centro hasta aquí, donde comienza el perfil, digamos, hasta el borde del perfil, que sería hasta aquí. Ahí. Como mínimo también lo mismo, 1.5 veces el diámetro del perno. Y lo mismo sucede en esta otra dirección, ¿no? Lo mismo sucede acá en este otro borde. Acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí vamos a decir, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? 1.5, estamos hablando desde aquí, desde el centro, ¿no? Del perno. Como mínimo 1.5 veces esa distancia, el diámetro del perno, y aquí también 1.5 veces el diámetro del perno, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo tengo, de aquí hasta aquí, yo tengo la altura del perfil, ¿no? La altura D, la altura D. Entonces, finalmente, de aquí tiene que haber una dimensión D mínima. Y yo digo D mínimo. O sea, menor a esta dimensión no puede haber, digamos. ¿Qué sería? La altura del perfil D más desde aquí, desde el borde del perfil hasta acá, hasta el borde de la placa. Fíjense que hay 3 veces el diámetro del perno. 3 veces el diámetro del perno. ¿Por qué? Porque si de aquí a aquí hasta el centro hay 1.5 y desde aquí del centro hasta el borde hay 1.5, 1.5 más 1.5 sería 3 veces, ¿no? Entonces aquí sería más 2 veces, porque estoy considerando este lado y este lado de acá, 2 veces 3 diámetro del perno, ¿no? ¿Por qué 2 veces? Porque estoy considerando este lado y estoy considerando este lado, porque acá hay lo mismo, ¿no? Hay en de aquí a aquí, desde el borde hasta el borde de la placa, hay 3 veces el diámetro, ¿no? ¿Por qué? Porque no olviden que desde el borde hasta el centro del perno hay 1.5 y desde el centro hasta el borde del perfil también hay 1.5. Entonces se suman, bueno, 1.5 más 1.5, 3 veces el diámetro. Eso sucede entonces en dirección de T. En dirección B sucede algo similar, nada más que acá es de la siguiente manera. Vamos a ver. Esto es por normativa, ¿no? Se tiene que cumplir esta distancia mínima. Vamos a decir lo siguiente. Desde aquí, desde el borde del perfil, hasta acá el borde de la placa, ahí, desde aquí, desde el borde hasta el borde, estamos ahora analizando la dirección B. Dice que por normativa tiene que haber como mínimo 2 veces para evitar cualquier tipo de fallo por fractura que pueda haber si es que se deja una distancia menor a esta que estamos colocando. Tiene que haber como mínimo por normativa 2 veces. Y fíjense que también coincide con el borde de los pernos, ¿no? Los pernos se colocan exactamente alineados con el borde del perfil en esa dirección, en dirección B. Tiene que haber como mínimo 2 veces el diámetro de los pernos. Y lo mismo hay en esta otra dirección de acá. Ahí y ahí.
Estas son distancias mínimas por normativa, ¿ya? Para evitar fallos por fractura que puede haber si es que se le deja una distancia menor a estas mínimas que nosotros estamos considerando acá. Aquí lo mismo, ¿no? 2 veces el diámetro del perno. Finalmente, entonces, tiene que existir una B mínima, una dimensión mínima de B correspondiente a, fíjense que nosotros aquí, de aquí a aquí, nosotros tenemos una dimensión ya conocida. Sería esa dimensión ya conocida, sería la base del perfil, ¿no es cierto? La base del ala o el ancho del ala, que también va a ser conocido, ¿no? Entonces nuestro B mínimo, ¿qué sería igual? Sería igual a B, la base del perfil, más 2 veces, porque estoy considerando este lado y este lado, 2 veces 2 por el diámetro del perno, ¿no? Entonces, esta comprobación hay que hacer porque son distancias mínimas que se tienen que colocar tanto en dirección D como en dirección B. Siempre. Siempre, ¿no? Por esas condiciones de normativa que se tienen que dar a esas distancias mínimas. Ahora, el diámetro del perno que vamos a adoptar acá, el diámetro del perno que vamos a adoptar va a ser de 1 pulgada o 2,5 centímetros como mínimo para ese perno. Y aquí está el cálculo, fíjense. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Área mínima por normativa, dice. Adoptamos como diámetro del perno o diámetro que vamos a colocar 1 pulgada o 2,54 centímetros. En dirección D tiene que haber una D mínima o una distancia mínima que, como yo les mencionaba acá, va a ser igual a D, el diámetro del perfil, el diámetro, ¿de qué? La altura del perfil D más 2, acá no le coloqué, pero aquí tiene que ir 2 veces. Fíjense que en el cálculo sí lo hice, ¿no? Aquí me faltó añadir el 2 para considerar ambos lados. Y lo mismo para B, ¿no? Aquí me faltó añadir el 2. Bien, entonces apliquemos a ver la fórmula. Este de aquí es D, este es D. ¿Y dónde saco ese D? Pues ese D lo saco de tabla, ¿no? Ese D lo saco de tabla porque acá fíjense que el perfil me ha dicho que es 16WF50. Entonces, si ustedes entran a tabla de perfiles, tienen que calcular la altura D, ¿no? Ahí está en pulgadas, obviamente. Pero acá ustedes lo colocan en centímetros, ¿no? Acá ustedes lo colocan en centímetros. Entonces, seguramente que D, si ustedes entran en esa tabla, en centímetros es 41,3 centímetros. 41,3 centímetros. Más 2 veces, considerando ambos lados, por 3 el diámetro del perno, que es 2,54 centímetros, ¿no? Que es el que vamos a botar acá. Entonces, finalmente, la distancia D mínima es 48,92 centímetros. Esa que ustedes ven ahí. Y para dirección B lo mismo, ¿no? Para dirección B va a ser igual a la base del perfil, que vuelvo a repetir, como ya nos dan la marca del perfil allá arriba, tenemos que entrar a tabla y verificar cuánto vale esta B de acá, digamos. Esta B en centímetros. 17,96 centímetros en este caso, más 2 veces, aquí en la fórmula me faltó multiplicarlo esto por 2, ¿no? En ambos, aquí por 2 y acá por 2, ¿ya? 2 veces, 2 por 1 pulgada, el diámetro del perno, que es 2,54. Entonces ahí tenemos ya, esto no es 46,38, vamos a ver quién está con su audio abierto. Ya, ahora sí, esto no es 46,38, esto es 28,12, ya ahí vamos a corregir igual, 28,12, aunque aquí sí lo coloqué bien. Y entonces, fíjense que ahí yo tengo ya una dimensión mínima de D y una dimensión mínima de B. A continuación, sabemos obviamente que el área de esta placa, el área
de la placa va a ser igual a D por B, ¿no? O sea, como es una placa rectangular, su área va a ser D por B, digamos. Entonces, fíjense que aquí yo digo que voy a calcular un área mínima para las dimensiones mínimas de D y B. Entonces, el área mínima sería D, este valor, por B, ¿no? Este valor. Y fíjense que el área mínima para las dimensiones mínimas de D y B, a mí me salió 1589.905. Entonces, comparo con esta y se tiene que adoptar en ambos casos o en cualquier caso la mayor, digamos. Es decir, entre esta y esta, fíjense, se podemos decir lo siguiente, ¿no? El área tiene que ser el mayor o igual entre dos valores. El área por carga, calculado con esta fórmula de acá, coeficiente de mayoración por P igual al coeficiente de minoración por 0.85 FCK por el área, ¿no? Entonces está acá, aquí como número 1. O si no, el área correspondiente a las dimensiones mínimas, es decir, D mínima por B mínima, por normativa, ¿no? Donde D mínima y B mínima se calculan ni más ni menos que con esto que yo les he mencionado aquí, por normativa, por la disposición que tiene que tener esa placa, etcétera. Entonces, el mayor de estos dos valores ustedes tienen que adoptar como A, ¿no? A colocar esa área. Entonces, fíjense que acá me salió 950 y aquí por las dimensiones mínimas me salió 1589. Obviamente adopto 1589, ¿no? La mayor. Y por consiguiente, fíjense que ya yo sé entonces cuáles van a ser mis dimensiones D y B. Van a ser las que corresponden a esta mínima, que básicamente son esta y esta, ¿no? Esa es la que ha regido, esa es la que hemos adoptado. Entonces, fíjense que ya yo tengo las dimensiones que tiene que tener esa placa. Y está B 28.12 y D 56.54. Bien, de esa manera se determina entonces las dimensiones en planta de la placa, ¿no? O sea, ya tenemos entonces las dimensiones en planta. A continuación, lo que vamos a hacer es el diseño del espesor. ¿Qué espesor tiene que tener, digamos? O sea, cuánto va a ser el espesor de esa placa. O sea, básicamente, luego que ya calculan las dimensiones en planta, a continuación proceden ustedes a verificar qué espesor va a tener esto. ¿Cuál va a ser el espesor T? ¿No? Ahí, digamos. Entonces, para calcular el espesor T, vamos a calcular a continuación la tensión o la presión de contacto que se conoce. O sea, la presión de contacto que se da entre, como su nombre lo dice, entre el contacto entre la placa de acero y la losa de hormigón. La presión de contacto, ¿cuánto es la presión que se va a transmitir o que tiene que desarrollar la losa de hormigón, la fundación de hormigón y con la placa base de acero, ¿no? ¿Cómo se calcula esa presión de contacto? Dividiendo la carga total sobre el área de placa, ¿no? Entonces la carga total es la suma de la carga muerta más la carga viva, está acá. O sea, la P total, eso dividido entre el área, va a ser obviamente D por B, y me da ahí la presión de contacto, ¿no? O sea, esta presión de contacto es una carga distribuida en toda el área de placa, digamos. Bien, entonces a continuación lo que vamos a hacer una vez ya determinamos la presión de contacto, que no es más que la carga total este, la, sobre el área del placa. A continuación lo que vamos a calcular es los voladizos donde se considera que se produce el momento máximo. O sea,
Fíjense ustedes que si yo observo, digamos, el diagrama de momento para este lado, el diagrama de momento aquí va a ser de la siguiente manera. Más o menos, las pruebas han demostrado que así se produce, más o menos así. Ahí tenemos, y lo vamos a ver para que observemos por qué y dónde se va a utilizar ese momento. Entonces, esta presión de contacto lo que va a producir son fuerzas internas, tanto cortantes como momentos. La que más nos interesa es la de momento, de esta manera. Dice que desde el borde, porque esto se conoce como voladizo o parte libre, desde el borde del voladizo, el momento va creciendo, y lo voy a colocar, ¿no? El momento va creciendo de esta manera hasta que llega a un punto, aquí más o menos, ahorita vamos a ver el valor, donde ya se hace constante y el momento es así horizontal, de esta manera, y nuevamente desde este punto hasta el borde del voladizo va creciendo, decreciendo de esta manera. Obviamente ahí el momento, podemos decir un momento positivo, negativo, como ustedes quieran llamarlo, digo, y ese momento máximo es el que hay que tomar o el que hay que calcular, momento máximo. Bien, entonces ese voladizo donde ya se produce el punto de momento máximo, nosotros lo vamos a conocer como, estamos analizando dirección D, digamos. En la dirección B va a ser exactamente lo mismo, ya, pero aquí dirección D, por ejemplo, y aquí vamos a decir que ese voladizo, donde el momento empieza a producirse y hasta llegar al máximo, lo vamos a conocer como M. Es este M que ustedes observan acá. Acá en el otro lado lo mismo, M, que es desde el borde del voladizo hasta un punto donde ya el momento llega a su máximo valor, digamos, que es hasta ahí donde vamos a tomar. Y luego a partir de ahí ya el momento empieza a ser constante, o sea, el diagrama ya es horizontal así, quiere decir que el momento es el mismo en todo esto. Y luego y ocurre lo mismo ya acá en este otro lado, ¿no? O sea, ahí esto es M y más o menos se estima que, y las pruebas han demostrado eso, que aquí donde el momento es así de manera constante horizontal, es decir, el momento no sufre un crecimiento ni un decrecimiento, se mantiene constante hasta este otro punto que también es M. Esto de aquí, donde el momento es así uniforme sin crecer ni decrecer, se lo considera igual a 0,95 la altura del perfil, es decir, el 95% de la altura del perfil, que es lo que ustedes observan aquí, digamos. Entonces vamos a decir, eso de ahí es 0,95 D. Y eso es lo que explica esto, digamos, esto que yo le he puesto acá. Este M es la distancia desde el borde de la placa que se introduce a una cierta porción del perfil hasta donde está el punto donde el momento llega a su máximo valor, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente, podemos decir que hasta este punto ese voladizo ya se empotra, digamos, o sea, se hace rígido, por eso ya por eso ya el momento no sufre ni un crecimiento ni un decrecimiento. Lo mismo sucede acá. Ese voladizo, que es el que vamos a utilizar para el diseño, aquí ya se empotra, ¿no? Ese M. Y lo mismo tenemos acá M también, acá. Y entonces esa distancia donde el momento ya es constante, no sufre ni un crecimiento ni un decrecimiento, es correspondiente a esto de aquí, 0,95 D, ¿no?
Entonces, a continuación, lo que nos va a interesar a nosotros es conocer cuánto vale la dimensión de este voladizo M. Ah, y lo mismo sucede con la dirección B. Fíjense, la dirección B es el mismo, exactamente lo mismo. Aquí tenemos un voladizo N, que es donde el momento llega a su valor máximo. Aquí también podríamos decir donde el momento va a llegar a su valor máximo, ¿no? Así como aquí en M, aquí fíjense que llegaba aquí a su valor máximo, de acuerdo a este diagrama. Lo mismo acá, ¿no? Máximo. Luego existe un empotramiento o un valor de momento constante que es en toda esta zona, correspondiente a 0,85 veces la base del perfil, digamos, ¿no? Por eso 0,88, digamos, la base del perfil, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, yo le decía a ustedes que nos va a interesar conocer cuánto vale o cuál es la magnitud de tanto la dimensión M de los voladizos como la dimensión N, digamos. Entonces, calculemos. Para calcular M vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que 2 veces M más 2 veces, porque estoy considerando este más este, más 0,95D, que es este de aquí, 0,95 veces D, que es esto. Eso va a ser igual a D, ¿no es cierto? A todo este ancho D de acá. Eso. Y finalmente yo aquí puedo despejar M y puedo obtener directamente a cuánto equivale ese voladizo M. Lo mismo con N, ¿no? Fíjense, 2 veces N más 2 veces, porque estoy considerando este lado y este lado, más 0,8B va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a B, ¿no? Esta dimensión B de acá. B va a ser igual a este más este, que aquí ya lo considero 2N, más 0,8B o el 80% de B, ¿no? Y de esta manera vamos a calcular N. Entonces, finalmente, fíjense, aquí lo tenemos ese cálculo, ¿no? Aquí está, miren. Voladizo M, y está la igualación que yo le puse. Vamos a controlar la flexión, vamos a calcular el espesor T, voladizo M, calculado de esta manera. Si ustedes despejan M de aquí, le va a quedar esto, ¿no? D, la dimensión D, esta, menos 0,95 veces D, la altura del perfil, sobre 2, ¿no es cierto? Estoy despejando M. Y ahí finalmente tienen ese voladizo, 8,653 centímetros, al punto donde el momento se hace máximo. Vamos ahora con el voladizo N, lo mismo, ¿no? 2 veces N más 0,8B. Aquí es B, ya no es D. Aquí es B, la base del perfil. Y tenemos, ¿no? Y entonces despejamos D 28,12. Es esta base que ustedes ven acá. 28,12. Esta, ¿no? 28,12 menos 0,8 por D, por B, ¿no? Por B, la base. Aquí no olviden que es B. 17,96 porque este lo despejamos, ¿no? Pasa a restar sobre 2. Entonces, fíjense que N, ahí tenemos el valor de N. Y finalmente, tenemos que agarrar, tenemos que ver cuál de los dos voladizos tomar como referencia para el diseño. En este caso, el voladizo que tenemos que tomar como referencia para el diseño tiene que ser el mayor que me haya salido aquí. En este caso, M, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que momento, momento es igual a ¿qué? Es igual a fuerza por distancia. Entonces, el momento es directamente proporcional a la distancia o a la longitud, digamos. Entonces, mientras más longitud, más distancia, más momento va a tener que tomar ese elemento, digamos. Por eso el voladizo que vamos a tomar para diseñar o para calcular el espesor T tiene que ser el voladizo mayor, ¿no?
el voladizo mayor, que sería este, de 8.653, el valor de M. ¿Ya? Entonces, veamos cómo es que se hace esto. Una vez calculado el voladizo que vamos a tomar con respecto al diseño, que en este caso va a ser M, a continuación vamos a hacer lo siguiente ya. Vamos a hacer lo siguiente. Primeramente voy a esquematizar acá para que lo entendamos. Ya esto lo vamos a ver en una vista lateral. Por ejemplo, esta placa, digamos que la tenemos de esta manera, así parada ya. Ahí tenemos la placa. Ahí tenemos la placa. Ahí la voy a dibujar para que veamos cómo es que se da el sistema de cargado. Y digamos que acá tenemos acá tenemos la dimensión T. Acá tenemos la dimensión D. Y el otro lado tenemos la dimensión B, ¿no? Estamos observando la parada de la placa para que veamos cómo es que se va a transmitir la carga. Tenemos la carga uniformemente distribuida o la presión de contacto, digamos, en toda la superficie de la placa. Es esta presión de contacto que ustedes ven acá, ¿no? Ahí. Ahí, ¿no? La presión de contacto, o sea, la presión que estamos viendo es esta presión de contacto, kilos por centímetro cuadrado que hemos calculado aquí, una carga distribuida en toda la superficie de placa. Ahora, nosotros hemos determinado que tenemos que utilizar para el diseño el voladizo M, o sea, el voladizo que está en dirección D, este M que ustedes ven aquí, pues, ¿no? Entonces, para lograr ese diseño tenemos que distribuir una carga lineal o distribuida en dirección D, digamos. ¿Por qué en dirección D? Porque ahí está, en esa dirección está el voladizo M, que es el mayor. Entonces, acá, si lo vemos acá, digamos, yo tengo que distribuir una carga lineal en dirección D, ahí. Es decir, una carga distribuida a lo largo de esa línea D, en esa línea que está en dirección D, ¿no? O sea, una carga lineal, digamos, o sea, una carga Q, una carga Q, ahí. Entonces, para calcular esa carga Q, que está distribuida a lo largo de la línea de D, porque no olviden que el voladizo mayor está en M, en dirección de D, para calcular esa carga lineal a lo largo de esa línea, esta Q va a ser igual a la presión de contacto multiplicado por la otra dimensión, por la dimensión B. Es decir, si yo quiero distribuir una carga lineal a lo largo de una línea, tengo que multiplicar por la dimensión perpendicular a esa línea. En este caso, la dimensión perpendicular a esa línea viene a ser este B que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, multiplicando esta presión de contacto por B, yo tengo esa carga lineal. Si yo quisiera, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo quisiera agarrar y transmitir una carga lineal a lo largo de la línea de B, o sea, que sería en esta otra dirección ahí, si en el caso que N sería mayor a M, ¿no? Entonces, la carga lineal a lo largo de la línea de B, que sería una carga así, ¿no? Ahí, a lo largo de la línea
de B. Si yo quisiera poner esa carga Q en dirección de B, digamos, que vamos a llamar nosotros QB, QB en dirección de B, ¿qué tendría que hacer entonces? Tendría que multiplicar esta presión de contacto o la carga superficial actuando en todo el contacto de la placa por esa presión de contacto por la dimensión perpendicular a esta línea, que en este caso viene a ser D, ¿no? Por D, ¿no? De esa manera, digamos, se logra distribuir una carga lineal a lo largo de una línea en específico. En este caso me interesaba a lo largo del D, de dirección D, porque el voladizo mayor me salió M, digamos. Por eso yo aquí, fíjense, acá, aquí carga lineal dice, va a ser la presión de contacto, que calculé ahí, por B. En este caso la dimensión B, ¿cuánto era la dimensión B? La dimensión B dice que era 28.12 centímetros, ¿no? Y es por eso que ustedes ven acá, por 28.12, y ahí le da la carga lineal, fíjense, en kilos por centímetro, sale este valor que ustedes observan acá, que seguramente no es 1341. Ustedes lo calculan y le va a salir este valor o ya ustedes lo verifican, ¿no? Y entonces ahí tienen la carga lineal, ¿no? A lo largo de la línea T para poder calcular el voladizo, que son estos 8.6563 que nosotros que tenemos aquí, ¿no? Entonces fíjense que el esquema estructural para el cálculo es este, ¿no? Yo les decía que aquí, yo les decía que aquí ya el voladizo aquí se empotra porque aquí ya la placa se rigidiza, o sea, es decir, todo esto, todo esto de placa, ese voladizo es el que va a tender, digamos, si es que hacemos una deformación de eso, va a tender a levantarse, ¿no? Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá. Todo eso, vamos a dibujar ahí, es lo que va a tender a levantarse. Ahí, digamos, esto, si vemos un desplazamiento de esto, eso es. Entonces, a partir de ahí, de ese punto, hasta este punto que se considera el 95% de D, eso ya está rígido, digamos. O sea, esto de aquí, ninguna parte se deforma, sino que eso ya se rigidiza. Por eso es que se dice que a partir de este punto ya el empotramiento se materializa, o el apoyo empotrado, o la rigidez a la deformación, que eso se dice como un empotramiento, ya es desde ahí, digamos, pero en todo esto ya no hay deformación. Entonces agarramos como análisis ese voladizo, sometido a una carga uniformemente distribuida, que ya la calculamos acá, una carga lineal, y con un voladizo de M, que es 8.653, ¿no? Entonces calculamos el momento, este momento que va a estar acá, que básicamente ese momento va a ser igual a ¿cuánto? Ese momento es fácil de calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque no olviden que acá esta carga tiene una resultante, ¿no? Esa resultante de la carga va a ser igual a ¿cuánto? Esa resultante de la carga, vamos a ponerla acá para que veamos dónde se calculó, va a ser igual a Q por la base donde actúa la carga, pero Q por M, digamos. La carga por la base donde actúa me da la resultante. Esa resultante cae en el centro, ¿no? Es decir, a la mitad de M. Sería M sobre 2, ¿no? Esa resultante cae en el centro. Entonces el momento va a ser igual a ¿cuánto? El momento solicitante sería igual a la resultante, que es Q por M por el brazo de palanca, ¿no? Porque sería la resultante por este brazo de palanca, por M sobre 2. Digamos. Entonces, finalmente es por eso que sale esto de aquí que ustedes ven ahí, ¿no?
Momento solicitante va a ser igual a Q por M cuadrado, porque M por M cuadrado sobre 2, ¿no? Y entonces, reemplazando todo, tenemos la carga por M, que son los 8,653 que ustedes observan aquí, al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, fíjense que el momento solicitante me salió este valor, ¿no? Ese valor de ahí. Y finalmente lo que voy a hacer es proceder al diseño. Vamos a proceder entonces al diseño. Ya, de esta manera, ¿no? Ahí tenemos nuestra fórmula. Entonces, fíjense que obviamente acá lo voy a esquematizar esto. Ahí tenemos, digamos, el momento solicitante. Entonces, la sección resistente va a ser esta de aquí, ¿no? O sea, la que se va a flexar o a tender a flexar. La base es es esta B que ustedes ven aquí, los 28,12, y la altura viene a ser el espesor T que observamos aquí, digamos, este espesor T, esta dimensión T. Esa es la altura que hay que tomar. Entonces, esta es la sección en análisis, ¿no? O la que se opone a este momento, digamos. Es una base que es esta base de acá y una altura que es esta altura T o el grosor T de la placa base que nosotros vamos a calcular ahí. Y aplicamos la fórmula, ¿no?, que conocemos, coeficiente de mayoración por el momento máximo igual a 0,9 por la tensión de fluencia por este de acá es el módulo plástico ZX, el módulo plástico ZX, ¿ya? Que para secciones rectangulares, ustedes pueden calcularlo como conocen nomás, como hemos venido calculando, lo conocen. O también, si ustedes observan, para secciones rectangulares, dado de esta manera, este módulo plástico obedece a esta fórmula que ustedes ven aquí. Para secciones rectangulares, el módulo plástico es base por altura al cuadrado sobre 4. Cuando la sección es rectangular, directamente se calcula con esta fórmula el módulo plástico. Pero en el caso de esta placa base, vamos a decir, la base es esta B que podemos observar aquí, la B, y la altura es la T, ¿no? Este espesor que yo quiero conocer, digamos, al cuadrado sobre 4, ¿no? Por eso aquí directamente ustedes ven que yo lo puse como P por T al cuadrado sobre 4. Es el módulo plástico. Simplificado, calculado de esta manera. Ustedes lo pueden calcular como conocen, repito. Y aplicamos la fórmula. El coeficiente de mayoración ya lo habíamos calculado más arriba. Coeficiente de mayoración ya lo habíamos calculado aquí, ¿no? Ya incluso aquí ya lo teníamos, ¿no? Ahí lo volví a calcular, pero es el mismo. Ya está. 1,342. Y aplican momento máximo, el que han calculado aquí, igual a 0,9 por PFY, tensión de influencia, 2530, por la base, más la base, la B, la base esta B que ustedes ven aquí, multiplicado por T al cuadrado sobre 4. Y la incógnita que ustedes van a tener ahí es T, o sea, el espesor de la placa, ¿no? Y despejan T y fíjense que a mí me salió 2,13 centímetros. Es decir, que la placa base necesaria para lograr que la carga se transmita de una manera adecuada desde la columna de acero hasta el cimiento o la zapata de hormigón, tiene que tener dimensiones de 56,54 por B 28,12, dimensiones en planta, y además un espesor mínimo necesario, que lo hemos calculado de esa manera, T de 2,13. Entonces esas son las dimensiones mínimas que vamos a sugerir nosotros para que se tiene que colocar en esta columna de esa estructura que hemos realizado para lograr transmitir esa carga.
Entonces, de esta manera es como se realiza o se hace el diseño de una placa base para columna, ¿ya? Así, ni más ni menos que explicada de la forma como lo hemos hecho acá. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a avanzar esto por hoy. Ustedes no se vayan a salir, que yo voy a tomar la asistencia eh, respectiva y espérenme un ratito ya. Ya. Perfecto. A ver, Aliaga Delgado Daniela, Natalia, ¿no? Álvarez Vega María Isabel, Presente, Álvarez. ya. Álvarez Gutiérrez Linder, Andrade Salvatierra Mariana, Antelo Salfa Walter, Apasa Mamani Reinaldo, Aponte Ota Adrián Iron, Arnés Coronado Ariel, Barriento Paella Cristian. ¿Quién está hablando? Entonces, no sé si quién está tratando de hablar o su audio está abierto, pero si no se lo escucha, de todo modo, escríbame al chat ya, si es que no se lo escucha. Becerra Ruiz Carlos, Presente. ya. Campo Vázquez Tomás, Presente. ya. Cano Siles Miguel Ángel, Presente. ya. Caraco Choque Juan Freddy, Céspedes Solís Wilber, Chumacero Dázar Romario Weimar, Chuquimia Torrico Diego, Claure Hueso Axel, Presente. Escalante, ya. Claure Hueso, ¿no? Ya. Escalante Vargas Oscar, Flores García Kenia, Flores Ortiz Harold, Flores Puita Sergio, Presente. ya. Fuentes Justiniano Carlos, Guarachi Casasola Leonardo, Herrera Roja Jason Rodrigo, Huanca Jefferson, Huanca Jocelyn, Ibáñez Ruiz Reiner, Juaniquina Velázquez Wilma, Justiniano Salvatierra Joselino, Lara Ortiz José Carlos, Presente. ya. Labardén Flores José Luis, Lazo Saucedo Eltan, Ledesma García Eric, Presente. ya. Loaiza Pérez Yepes Cristaniel, Presente. ya. López Barriento David, López, López Zavala Santiago,